Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y damos comienzo a Solo se trata de vivir. Interesantes historias de vida de la gente querida de Villa del Rosario, algunos que continúan con nosotros y otros que ya han partido, pero que nos han dejado grandes enseñanzas e historias de vida. Vamos a entrevistar a Mónica Gervino, quien nos va a contar la historia de sus padres y su llegada al Teatro Municipal Villa del Rosario. Y me encuentro aquí con Mónica Gervino, que va a venir a contarme una hermosa historia de vida y una hermosa historia de amor de sus papás. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? Contento de que hayas venido a visitarme y has accedido a esta nota, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por haberme invitado. Vos sabés que hay cosas que me conmueven con vos de los últimos años, porque a pesar de que por ahí nuestros mensajes eran solamente a través de un WhatsApp, un mensajito de texto, que estabas en momentos difíciles donde estabas en la clínica despidiendo a tus padres. Esa es la imagen que yo tengo de Mónica, sin haberte visto, pero que me contabas, yo te preguntaba cómo está la mami, cómo está el papi, y venía una conversación que era solamente a través de un celular. Y ahora me encantaría que me contaras la historia. ¿Tu padre se llamaba? Bueno, mi papá se llamaba José Alberto Gervino, era nacido y criado aquí en Villa del Rosario. Bueno, sus padres, tus abuelos se llamaban los papás. Mi abuelo era Luis Gervino y mi abuela... Sí, mi abuela Dolores Rodríguez. ¿Don Gervino dedicado a qué actividad? El Don Gervino abuelo. Placero. ¿Viste? Mi padre me nombraba eso. Se heredó, porque después Claro. se fue mi abuelo y quedó mi padre Qué en su lugar. Mientras que la abuela... Mi abuela yo no la conocí, murió un año antes de que yo naciera, sí. ¿Se llamaba ella? Dolores Rodríguez. Dolores Rodríguez. ¿Tenía familiares en Villa Rosario esta mujer? Mi abuela, cercano, o sea, vivía un hermano en Colazo, tenía un hermano trabajando en Córdoba que después se vino a vivir a nuestra casa cuando era solterón, cuando él se jubiló, se vino a vivir ahí a la casa con nosotros. Tenía un hermano en Costa, en Villa María, estaban todos así desparramados los hermanos, pero sí se visitaban y todo, yo los conocía todos, por ende. Mónica, ¿cuántos hermanos tuvo tu padre? Esa familia, ¿cómo estaba formada? Bueno, mi abuelo era casado en 2 nupcias. Primero era casado con Emilia Cassini, tuvo 2 hijos, Luis y Leticia, que son medios hermanos por parte de padre con mi papá. Leticia es la hermana mayor y vive aún, tiene 95 años, vive en Río Tercero. Luis ya es fallecido. Y después mi papá tenía 5 hermanos más. Tenía a Amalia, que era la mayor, que es la señora de Sati, de mis primos Sati. Un hermano que se llamaba Primo, que murió pequeño. Después tenía otro hermano, Miguel, que vivía en Villa María, que murió en el 2019, el 20 de junio, Día de la Bandera. Y después seguía mi papá. Después seguía mi tía Elvesia Gervino, que es casada con Fontana, que vive acá en Villa. Siempre. Y el menor vive en Buenos Aires, que es el que visité ahora, Jorge. ¿Muchos años sin verlo, Jorge?
No, viene seguido. Había estado en el verano, sino que ¿Y siempre. vos a la casa de ellos habías ido en otras oportunidades? ¿De ¿A Buenos Jorge? Aires? Sí, he ido varias veces. Fui inclusive a cuidarlo cuando estuvo operado porque mi tío que se casó con una señora que era separada y tenía 3 hijos y él vive con el que en ese momento era el más pequeño, ahora es un hombre grande. Entonces cuando muere mi tío se casó con ella, cuando murió la esposa quedó viviendo con el hijo en Buenos Aires. Y bueno, lo operaron y el hijo tiene un niño discapacitado, así que él y la esposa trabajan, más el niño y todo. Yo viajé para darles una mano y cuidarlo a mi tío. Mónica, y ahora nos vamos a referir a datos sobre tu madre. ¿Se llamaba? Mi mamá era Paulina Margarita Ontivero, era oriunda de Altagracia, ella nació y creció allá. Eran 4 hermanas mujeres. Y bueno, murió la mayor y ella, que era la menor, quedan las 2 hermanas del medio. ¿Cómo se llamaban tus abuelos maternos? Mis abuelos maternos eran Rosario Escobares y Andrés Ontiveros. ¿Los conociste? Sí, a los 2. A los 2. Sí. ¿Supieron venir a Villa de Rosario ellos? Siempre, sí, venían. Sí, ¿Los sí, disfrutaste? A mi abuela poco, porque cuando mi abuela murió yo tenía 6 años. Pero a mi abuelo sí, yo iba todos los veranos a pasar mis vacaciones a Altagracia, así que siempre... ¿Compartías con él? Siempre compartía. Mónica, ¿cómo se conoce, cómo nace esta historia de amor de tus padres? Bueno, mi mamá tenía la hermana mayor, que es la que ya murió, se vino a vivir a Cavilla, alquilaron ahí el bar de Fontana, que está en la calle Corriente, esquina Belgrano. Alquilaron y pusieron un bar y un almacén, creo, ahí. Y mi mamá una vez vino de visita a visitar a su hermana y en ese lugar se encuentra con que en el campo de Don Díaz, el que era remisero. El papá de Mirta. El papá de Mirta. Necesitaban una niñera para los chicos, que eran Mario, Miguel, Mónica. Mirta creo que ya era grande. Y bueno, entonces mi mamá entra a trabajar en esa casa cama adentro, en el campo, y iba siempre a visitar a la hermana y mi papá era muy amigo ahí del bar, porque bueno, siempre fue amigo de los bares, mi pobre padre. Entonces ahí se conocieron. Mira vos. ¿Y les llevó mucho proceso de noviazgo o no? No, enseguida nomás, se casaron enseguida y bueno, se fueron a vivir ahí a la casa de mi abuelo, donde hemos vivido toda la vida. ¿Se casan en qué año? 62. De 1962. Septiembre. ¿Aquí en la Basílica Nuestra Señora de Rosario? Sí, aquí en Villa del Rosario se casan. ¿Y llegan a la vida de ellos cuántos hijos? Bueno, nosotros en realidad fuimos 8 hermanos y quedamos 5 hermanos vivos. Porque de esos 8 hermanos, uno nació muerto. Después mi hermana menor, que tendría 40 y algún año ahora, nació y se murió a los 10 días. Nació con la aorta invertida. Y mi hermano Miguel Ángel, que murió electrocutado a los 21 años. Te recuerdo, Miguel Ángel. Sí. Mónica, ¿cómo era esa mesa con tantos niños y papá y mamá? Vos sabés que yo, mira, casualmente siempre lo hablo ahora con la chica porque cuando uno es grande ve las cosas diferentes, ¿no? Yo digo, cuando yo era chica, yo vivía allá, viste, donde está la casa de mis padres, cerca de la bodega Don Ernesto. La única luz que había en la calle era la de la esquina de la calle Córdoba, que era en el medio, ¿te acuerdas? Los foquitos del medio. Había oscuridades ahí también. Y todo para allá era campo, porque casi no había casas. Yo llegué a pensar que vivía en el campo, porque teníamos sulky, caballo, vaca, cordero, lechones, pato, todo lo que te puedas imaginar. Y ese terreno, el corazón del manzano ahí, lo ocupan el terreno que es de ahí de mi casa de mi abuelo, y el otro pedazo, el terreno que es de mis primos, de los Sati. Eran los dos. Y entonces eso era una chacra. Y mi abuelo sembraba de todo, como si fuera en el campo, ¿no? Choclo, zapallo, sandía, melón, de todo. Y bueno, y teníamos muchos animales también. Y yo le digo, converso a veces con las chicas, yo cuando era chica yo pensaba que era pobre, o sea, porque la casita era muy precaria en ese momento. Y yo pensaba que nosotros éramos pobres, pero veo hoy y digo, ¿cuánto teníamos? Porque en mi casa éramos 10 a la mesa cuando se vino a vivir mi tío, éramos 6 hermanos vivos cuando éramos niños, 6 hermanos, más mis 2 padres 8, mi abuelo 9 y el tío que se vino a vivir con nosotros 10.
y nunca Qué mesaza. faltó, claro, nunca faltó nada, nunca nos faltó nada. Mi abuelo carneaba todos los años, teníamos salame, chorizo, todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, y mi abuelo era muy buscavida, ¿viste? Él era viejo, ya estaba jubilado y todo, pero le gustaba carnear oveja, le gustaba ir, traía que el lechón, que el pollo. Y ni hablar si llegaba a ir gente, viste que antes era así. Antes los gringos preparaban todo como si fuera a venir un ejército, capaz que comías una semana con lo que preparaban para un día. Mónica, ¿la comida preferida tuya que hacía tu madre? El locro. El locro. Sí, el locro y las empanadas de mi mamá. Háblame de una Navidad de tu niñez en esa casa y en ese barrio. Ah, las navidades eran divinas. Mi papá, yo creo que yo heredé todos mis dotes artísticos de parte de los yerbinos. Mi papá, por ejemplo, era muy de hacernos imaginar. ¿Viste? Él te hacía poner los zapatos y te decía... ¿Pasaba el niño Dios por aquel entonces? Claro, en mi casa pasaba el niño Dios y no pasaba, Niño Dios. no pasaba el otro día, pasaba esa misma noche, después de a las 12 de la noche se brindaba y mientras nosotros estábamos brindando seguramente que el niño Dios Pero con zapatos. pasaba con los zapatitos. ¿Y Pues. dónde los ponían? ¿En qué sector de la casa? No teníamos árbol de Navidad cuando éramos chicos. Entonces yo cortaba un árbol que no me puedo acordar nunca cómo se llamaba, que había, que donde yo jugaba con la Nelly Brandán, teníamos todos esos arbolitos seguidos que eran como la tapia de que dividía las dos casas, era un alambrado con esos arbolitos. Y ese árbol daba como una flor rosita que la Nelly Brandán tenía una habilidad espantosa para hacer tortas de barro, las hacíamos, y ella las desmoldaba y las adornaba con eso. Parecían reales, te juro. Bueno, entonces yo cortaba una rama de esa y armaba un arbolito de Navidad con tapitas del vino. Viste que el vino traía esas tapitas rosca de colores, verdes, celestes, sí. con tapitas de vino, con papeles glacé, con lo que fuera le poníamos. Y mi abuelo me hizo una promesa: cuando yo me jubile te voy a regalar un árbol de Navidad. Y así fue. Cuando mi abuelo se jubiló yo tenía 15 años y a esa edad mi abuelo me regaló mi primer árbol de Navidad. Cumplió. Y con pesebre y todo, hermoso. Mónica, ¿y algún regalo que recuerdes, algún juguete que estaban en esos zapatos de niño Jesús? Y bueno, nosotros éramos muchos porque éramos nosotros 6, pero también venían los primos, los tíos. No, cuando vivía el abuelo, todo era ahí, Toda se la juntaba familia toda la reunida. familia. Así que siempre no eran grandes regalos, pero a mí me gustaban las cosas, nos habían llevado esas planchitas, ¿viste? Jueguitos de té, todo ese Eran tipo. felices con poco. Éramos felices con poco. El mejor regalo que tuve en mi infancia fue cuando cumplí 6 años, que mi papá me compró una muñeca que era más alta que yo, era alta así. La muñeca era como inyectada, las piernas así, vos sabés, me la rompieron mis primas peleando y no la pudimos arreglar más. Porque no se podía, ¿viste? No era como otras muñecas que vos le sacás la pierna y se... Y, ¿sabes? Te voy a decir más. La compró en un negocito que tenía Don Robledo, que había sido compañero de mi papá cuando él fue policía, ahí frente de Oloco. Era como un garaje chiquito, vendían ropa y también vendían algunos juguetes y bueno, mi papá le salió, no sé si como un sueldo de él de ese tiempo, era carísima, pero mi papá me regaló la muñeca esa para cuando yo cumplí 6 años. Qué bárbaro. Y nómbrame algunos vecinos que estaban ahí en la cuadra, niños que jugaban con vos más allá. Bueno, yo tenía ahí, sí, la cuadra había muchos niños, estaba la Nelly Brandam, Nora Bustamante, que eran mis dos amigas más cercanas. Después estaban Anita Pérez, Mabel Pérez, las chicas Coria, Yolanda y la hermana Marta. Estaban los chicos Clavero, del curita Clavero, que vivían al frente de la bodega. Sí, que están en la actualidad. Viven todavía ahí, sí. Cuando eran chicos. Los chicos González. Estaba... ¿Juegos de la época, Mónica? Y jugábamos muchas cosas, jugábamos a la farolera, a la piola, al elástico, todos esos juegos sanos que ya no están, la piedra libre, la escondida. ¿Y el colegio tuyo y de tus hermanos de primario cuál era? Bueno, yo hice el primer grado en el Reconquista, pero después en segundo me pasaron al Sobremonte y mis hermanos fueron todos al Reconquista. ¿La señorita que más recordás, la más querida del primario, hubo una? Ay, tengo. ¿O eran varias? Tengo varias, sí. Nómbramelas.
Bueno, Leila Tayfur, que hoy estuve con ella, que fue mi maestra de segundo grado, que fue un poco la que también descubrió toda mi faceta artística. Fue la primera que me dio a hacer una comedia que hice la Paula Albarracín, que hoy nos estamos acordando. Me hacía leer, yo leía muy bien desde chiquita, entonces bueno, tuve Leila Tayfur, Marta Romagnoli de Pleitavino en tercero, la señorita María de Bría, que anoche tuvo un siniestro en la casa de un incendio, ojalá que esté bien. Después tuve Emma Díaz de Argüello, que era de Córdoba, Lidia Rochetti, Olga Beltramo, Clides Pico. Docentes, por favor. Graciela. De vocación. Graciela Gerbaudo, muchas maestras. Y bueno, y en primer grado en la Escuela Reconquista tuve un tiempito en la mañana que la tuve a Yolanda Durán de Navarro y después, a la tarde, y después pasaron a la mañana, no sé por qué, y estuve con Norma de Merlo. Norma Opici de Merlo. Y si hablamos un poquito de tu papá en lo laboral, aquel hombre jovencito, papá de todos estos niños, ¿ya estaba en la MUNI o todavía no? No, mi papá trabajó mucho en el campo cuando era soltero, tengo entendido. Después, cuando se casó, entró en la policía. Y bueno, y después cuando yo tenía 7 años, salió de la policía y fue un tiempito al campo. Y después mi papá entró en la municipalidad con el gobierno del contador Audicio en los años 70 y algo. Y entró en la municipalidad. ¿Él reemplaza lo que hacía tu abuelo o no? Entra directamente a la plaza, sí, en lugar de mi abuelo. Sí. ¿Yo estoy equivocado? ¿En una etapa de la vida de él, como para sumar dinero a la casa, vendía helado? Toda la vida. Sí, muchos años mi papá vendió helado. En el Río, me acuerdo. Le encantaba a él. ¿Era de Dubini o del barrio? No, de Dubini. De Dubini. Él trabajó los mucho. palitos bombones helado y las tacitas. Claro, sí. ¿Llevaban la conservadora? Él agarraba la Concepción del Río y bueno, y ocupaba gente que trabajaba para él, llevaba unos freezer y iban los chicos, sacaban de ahí y salían a vender. Sí, trabajó mucho tiempo. Es el luchador de la vida. Sí. Yo siempre digo, rescato porque hay gente que dice que porque el padre es alcohólico, que por eso los hijos. No, mi papá fue alcohólico muchos años. Ahora cuando él murió, haría 20, 22 años que no tomaba, ¿no es cierto? Pero mi papá muchos años fue alcohólico. Mi papá era una persona que trabajaba en 2 lados para que no nos faltara nada. Mi papá nos hizo estudiar. Mi papá me llevó al teatro. Y nunca me olvido, y Miguel Irarte siempre se acordaba el primer día que yo era chica, tenía 12 años, fuimos con mi hermano Miguel Ángel, y que mi papá, cuando habló con él, le dijo, estos son mis hijos y se los dejo porque quiero que sean alguien en la vida. Wow. Siempre Miguel se acordaba de esas palabras, vos sabés. Y bueno, mi papá antes me había llevado yo fui integrante del primer coro polifónico infantil con el profesor Nola, un año o 2 años antes del teatro. Y así, viste, siempre se preocupó, él me insertó en la política, él me transmitió todo ese amor a la Unión Cívica Radical, o sea, muchas cosas. Creo que mi papá proyectó en mí todas las frustraciones que tuvo él, porque mi papá fue una persona muy inteligente. Vos sabés que cuando mis hermanos eran chicos que iban a la escuela, tuvieron muchas maestras que habían sido maestras de mi padre, como la Mariani de Martínez, la otra señora que era Martínez de Salvagione, y esas maestras habían sido maestras de mi padre, y ellas siempre le decían a mis hermanos que ojalá fueran buenos alumnos como había sido mi papá. Nada más que mi papá tuvo que dejar la escuela para salir a trabajar, porque bueno, mi abuelo quedó viudo, eran varios hermanos, eran pobres, muy pobres en ese tiempo, y bueno, tuvo que salir a trabajar y no pudo hacer lo que le gustaba a él, ¿me entendés? Mónica, ¿en qué año llegas al Teatro Municipal? 77. ¿Recordás ese día? Junio del 77, sí. ¿Qué tuvo de especial ese día? Mucho para mí. Siempre recuerdo que estaba sentada ahí en el salón, en el hall, y veo un hombre que cruzaba la plaza con un traje de terciopelo. Nunca me olvido. Y era un hombre canoso, elegante, y era Miguel Iriarte. Y siempre, bueno, y ese día, mi papá no sabía que nosotros, como éramos niños, teníamos que empezar el sábado recién. Él sabía que el curso empezaba el lunes, porque el lunes era para los adultos. Lunes, martes y jueves
y sábado para los adultos, porque eran distintas disciplinas. Y el sábado era para niños primero y después para los adultos expresión corporal. Y nosotros teóricamente teníamos que ir el sábado a la de niños. Pero mi papá se equivocó y nos llevó ese día y entonces él dijo, no, déjelo, ya están acá, déjelo, dice. Bueno, hicimos la clase y cuando termina la clase, hacíamos improvisación y todo eso. Silvia nos dice que nosotros no tenemos que ir en este horario, que tenemos que ir solamente los sábados a tal hora. Entonces él le dice, pero yo a ella la quiero en todas mis clases, le dice el Miguel. Y bueno, dice, si vas a venir a las clases del profesor vas a tener que hacer las otras porque eran todas hiladas las clases. Así que de esa forma es que quedo en las clases, en los cursos, y de esa forma que después también quedo en el elenco. ¿Tu primera obra de teatro? La casa de Bernarda Alba. ¿Tu personaje? Hice 3 porque yo era chica, tenía 12 años, 13 ya había cumplido cuando hicimos la obra. Hice el papel de la Prudencia, que es una criada que va de visita. Hice la mendiga que va a pedir en el primer acto. Y también hice una niña que va en el rezo y que se mete en la conversación y bueno, y que Bernarda la red y eso. Mónica, ¿cuál fue la sensación que sentiste del momento que te sumás al teatro municipal? ¿Qué hubo en vos que te conquistó, te atrapó tanto? ¿Qué pasaba internamente en vos? ¿Era el querer esperar que llegara el día para volver a la próxima clase? Sí, a mí desde el principio me atrapó. Era como una vocación también. Era un bichito muy especial que te iba atrapando y nunca más te pudiste soltar de eso. Sí, así era. Mónica, ¿quién fue en tu vida Silvia Taborda Gómez? Y Silvia Taborda Gómez fue mi guía, fue un poco la que me inculcó también el amor al teatro. Fue una persona bastante especial. ¿Tu obra más querida, la que realmente te apasionaba ir a ensayarla y luego interpretarla? Mira, el personaje que más quiero en el teatro todavía no lo he podido interpretar. Ah, bueno. ¿Y estás convencida que va a llegar el día? Sí, lo empezamos a ensayar el año pasado y después no se dio. Pero está, el personaje existe. Sí, es la Poncia. Es la Poncia de la casa de Bernarda Alba. De Bernarda, tremenda la Poncia. Sí. Hermoso personaje. Pero sí, tengo mucho. Lo que pasa es que yo no te puedo decir un personaje, porque es raro, hay muy pocos personajes que puedo decir que no me han llegado a... Yo me enamoro del personaje. Qué bárbaro. ¿Y con quiénes compartiste más, así que pudiéramos mencionar? ¿Cuáles han sido las compañeras de más años? Hablamos de Rosa, sin duda, María Esther. Rosa y María Esther. Alicia. ¿Varones? Alicia Guaso. Y varones Tati. Tati. De los que quedan. De los que quedan, sí. De aquel grupo. Mónica, ¿qué significó para vos cuando cumplió 50 años, más allá que no se pudo haber el gran festejo que merecía el teatro por la pandemia? ¿Qué te pasó ese día de los 50 años en especial? No te puedo decir. Lloré todo el día. Estuve muy triste por todo lo que pasaba, porque me parece que no nos merecíamos que la pandemia justamente ese año apareciera. Toda una vida. Son 50 años. Fue muy triste, sí. No fue lo que yo esperaba. Claro, no todos esperábamos otra cosa, sin duda. Sí. Cuando yo recuerdo a los 8 o 9 años ir a ver las obras de teatro y bueno, y eso también creo que a mí me marcó un montón en aquel momento, sin duda. Uno esperaba que llegara el 24 de mayo para asistir a ver la obra de teatro y uno quedaba apasionado con las puestas de escena, las escenografías, los personajes. En un momento, después de muchos años, me tocó trabajar con Doris Rigacio y Jorge Isaía, que les pedí que participaran. Y claro, yo había quedado con esa maravilla de escuchar la voz de Jorge en ese escenario y después tenerlo conmigo, ¿viste? Fueron cosas que me fueron quedando marcadas de lo que era ir a ver el teatro municipal, ¿no? Por aquel entonces. Y sí. Mónica, llega el momento de empezar la despedida de tus padres. ¿Cómo fue ese proceso de decir, primero con tu madre? Fue difícil porque, bueno, mi papá tuvo mucho tiempo. Él estuvo como 10 años conectado al oxígeno. Fue duro escucharlo decir que se jubiló y que no podía disfrutar de la vida, que él había soñado con viajar. Yo sí lo llevé una vez a las termas
No pude cumplir el sueño de mi mamá porque cuando la invité a ir a las termas me dijo, no, yo dice, donde quiero ir a las cataratas. Y lamentablemente no se pudo porque, bueno, la vida se la llevó antes. Pero fue muy duro, muy duro, muy duro. Mi papá sufrió mucho y sí me dolió mucho, mucho la muerte de mi mamá. Porque mi mamá era una mujer muy vital, llena de vida, muy activa. Era una persona, mi mamá era una persona muy, ¿cómo te puedo decir? Ella era muy antisocial, no le gustaba mucho, ¿viste? Poca gente la conocía a mi mamá. Pero compartía con vos. Conmigo, sí, con nosotros. Mi mamá era una madraza de las que no hay. Mi mamá, yo me quedé viuda, no me soltó nunca la mano, se hizo cargo de mis hijos para que yo saliera a trabajar. Si yo quería salir alguna vez a algún lado, nunca tuve problema. Mi mamá, y después lo fue así hasta con sus bisnietos, porque a mis hijos que tienen hijos también les ha dado muchas manos, y era, viste, ella era. Pero mi mamá, por ejemplo, ella no iba nunca a las reuniones de la escuela, siempre iba mi papá, porque ella, viste, le costaba relacionarse con la gente, pero ella con los vecinos, todo, yo creo que no hay vecino que no la haya querido mi mamá. Ella era muy solidaria, era muy, viste, si pasaba algo, de ir, de estar, de brindarse. Era muy buena persona mi mamá. Cuando comenzás a internarla con la interna, ¿ella ya presentía que se iba? Mi mamá no se quería ir, por eso yo lo sufrí mucho. Mi mamá peleó hasta el último. Mi mamá, el médico le decía, tiene que hacer esto, ella hacía tal cual. En cambio, con papi sufríamos mucho porque él fumaba, no podía fumar, ¿viste? Y era una lucha porque quería, porque te insistía. Yo llegaba a mi casa y me decía, vos, que sos la mayor, autorizame un cigarrito. A mí se me partía el alma, ¿viste? Pero no podía. Y bueno, en cambio mi mamá tuvo una conducta, el tiempo que ella estuvo enferma, una conducta así, ¿viste? Ella, lo que el médico decía, ella hacía. Pero yo sabía que ella no se quería ir, ¿viste? Fue muy duro. ¿Tuviste esa gran despedida con ella, esa gran charla? Sí. Mi mamá era poco demostrativa en cuanto a... Sí, vos te dabas cuenta que era tu mamá que te quería porque ella te brindaba todo y era... Pero, por ejemplo, jamás mi mamá me había dicho te quiero. Como yo le puedo llegar a decir a mis chicos que te amo, que mi mamá, viste, le costaban esas cosas. Es importante decirlo. Sí, pero vos sabés que mi mamá antes, en marzo mi mamá murió en julio, en marzo mi mamá estuvo en terapia y estuvo conectada, entubada. Cuando la sacaron de ahí, bueno, no sé, que la habían lastimado, qué sé yo, después quedó para el tiempito que vivió ronca. Y ese día, cuando la sacaron de la terapia, que la llevaron a la sala, que se despertó, yo me agacho y le doy un beso porque ella estaba dormida. Y yo, cuando abre los ojos, se le cae una lágrima así, wow. Y me habló, y cuando me acerco me dijo, te quiero mucho. Fue la única vez que se lo escuché decir. Y bueno, yo le dije, sí, mami, yo también te quiero mucho. Y bueno, y sí. Bueno, ¿y cómo fue, después de la ausencia de tu madre, ir a la casa a visitar a tu papá? Faltaba todo, ¿no? Una gran parte. Todo, y después que se fue mi papá, ni te digo, yo no voy casi nunca. Me da lástima. ¿Vive ahí en la actualidad? Y viven mis dos hermanos que están solteros y una sobrina que es hija de mi hermano más chico que vive ahí, que la criaron ellos. ¿Viste? Y a veces me da lástima por ella porque está muy sola, pero bueno, ella también puede ir a mi casa o a la casa de mis chicos si quiere, porque para mí es una hermana, es mi hermana más chica, claro. Yo la adoro. Pero, ¿viste? Vamos a veces, nos juntamos los domingos, porque antes íbamos siempre a comer todos, el día domingo íbamos a comer ahí. Después que faltó mi mamá, se empezó a mermar un tiempo, después arrancamos de nuevo, y bueno, y después con la falta de mi papá ya vamos poco y nada. A mí me cuesta muchísimo. Sí, perdón. Me cuesta mucho. Yo soy una persona que no supero muy fácil las pérdidas. Y yo había perdido tanto ya que pensé que esto no iba a doler como me duele. Pero bueno, es así. A lo largo de toda la nota, la entrevista que hemos tenido hasta acá, te he visto siempre los ojos brillosos. Sí, conteniéndote, pero brillosos. Mónica, si tuvieras hoy
que elegir una foto que existe en el papel o que lo tenés guardado en el celular, donde está tu padre, ¿cuál es la foto? ¿De niñez, de la adolescencia o de la adultez? Una foto que vos la que más querés cuando la ves te atrapa más. Sí, de ahora, de grande. ¿Dónde está él ubicado en esa foto? ¿En la casa? Al lado mío, sí, una foto que nos sacamos juntos, igual con mi mamá. ¿Y qué tiene de especial esa foto y no las otras? Y porque, viste que antes cuando nosotros éramos chicos no teníamos muchas posibilidades de foto, porque no teníamos máquina de foto en casa. Y bueno, sacaban fotos cada tanto, así hay algunas fotos, pero no tenemos muchas fotos. Mi papá una vez lo hacía a Don Barón y nos sacaron una foto arriba de una chata que tenía mi abuelo, a los 6 hermanitos parados ahí. Estamos ahí los 6, pero los padres no están, ¿me entiendes? Entonces no tengo muchas fotos de así. Pero de ahora de grande saqué varias fotos con ellos y bueno. ¿Y de la mami cuál? También tengo con mi mamá una foto que me gusta mucho. Era en la casa de mi hijo Pablo, que había festejaban el cumpleaños, no me acuerdo de cuál de los chicos. Mónica, ¿qué significaba para tus padres Villa de Rosario? Eran muy arraigados. Mi mamá, que no era de acá, y yo les sabía decir, pero mami, vos viviendo en una ciudad tan bonita como Altagracia, ¿qué te viniste a hacer acá? Ah, no, dice, a mí me gusta acá, no me gusta Altagracia. Ella no iba casi nunca a Altagracia, porque mi mamá, no sé qué, viste que antes quedaba todo entre... Ella tenía un problema existencial con el padre, nunca lo quiso, porque dice que era malo con la madre, porque habían tenido una infancia de mierda. Y para ella, su padre fue mi abuelo Gervino, porque ella vivió muchos años con él, porque vivíamos ahí, y ella lo cuidó toda la vida, mi abuelo, como a un padre. Así que para ella cuando faltó mi abuelo, fue como si hubiera faltado su padre. A ella le gustaba mucho. Y mi papá mi papá le gustaba mucho viajar a mi papá, pobre. Por eso me dio mucha pena también que terminara así, ¿viste? Bueno, pero esas son consecuencias de la mala vida que uno lleva antes, ¿viste? Cuando ha habido mucho alcohol, mucho pucho y después... Le pasa a muchas personas. Claro. Mónica, si en este momento te estuvieran viendo el papi y la mami ahí en esa cámara que te estuvo tomando a lo largo de la entrevista, ¿qué te quedaste con ganas de decirlo? ¿Qué le dirías ahora si ellos te estuvieran viendo y escuchando? Bueno, con mi mamá le dije lo que le tenía que decir, se lo dije antes de que se fuera. Le diría que me ha dolido mucho su partida. Y mi papá no me dio tiempo porque se quedó dormido en una silla. Cuando llegué ya no... Había estado a la 1 de la tarde y siempre que iba le daba un beso porque no sabía cuándo se iba a ir mi papá. Y ese día fui a llevarle un ensure porque no andaba bien. Y mi hermano lo traía del patio para comer y estaba muy agitado. Le digo, ¿qué le pasa al papi que está así? No, dice, lo que pasa es que se debe haber agravado el EPOC o no funciona el aparato, no sé. Bueno, y a la tarde me estuve comunicando con mi sobrina para ver si tomaba el ensure y eso. Después me dijo que estaba dormido, que no lo veía bien. Le digo, bueno, cuando venga mi hermano, el Marcelo, lo vamos a llevar porque él tiene el auto, lo vamos a llevar al médico. Y después ya mi sobrino me avisó que fuera, que mi papá no se despertaba y mira, no sé los años casi que no corría, fui corriendo hasta mi casa y ya no le había dado un beso al mediodía porque me llevó la Andrea Virgolini y estaba apurada yo, viste, porque estaba ella esperándome y me quedó eso que no lo pude despedir a mi papá. Y sí, él sabía que yo lo quería. Llegó el momento de compartir fotos en el recuerdo, fotos en blanco y negro que tienen sus historias. Esta foto fue registrada en los jardines del antiguo Colegio San José allá por el año 1968. Ahí aparecen docentes, entre ellos el director, el señor Isidoro Somers, junto a él el recordado hermano Navarro, el hermano Pablo y algunas de las docentes Elena Giuliani, Ana María Rodríguez, Elba Gebel, Estela Gaido y Mari Machado.
Foto de la familia formada por don Héctor Becco y su esposa Ana Contrini, junto a uno de sus hijos, Bernardo Becco. Ellos vivieron durante muchísimos años en la calle San Martín 881. Don Becco padre se dedicaba al trabajo ferroviario. Construyó su casa allá por el año 1955 y habitaron esa casa hasta 1982, en que fue vendida a la doctora Laura Galeazzo.